porque hay que entender siempre ciertas cosas antes de entrar a los mismos, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Primero, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación interpretado que trabaja a alto nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que nos abstrae muchas de las cosas que un lenguaje a bajo nivel no lo haría. Por ejemplo, el manejo de memoria y el manejo de memoria y de recursos del sistema, básicamente. De todas estas cosas, Python nos abstrae y por eso es que lo hace un lenguaje demasiado fácil para que las personas al inicio la puedan entender. Y hay algo muy gracioso que justamente me apareció este meme ayer, y es que siempre recomiendan Python para las personas nuevas, porque dicen que es amigable para los que recién empiezan y que es fácil de aprender, pero una vez que se adentran en Python, siempre hay un montón de cosas que Python puede llegar a abarcar como lo es el machine learning, la inteligencia artificial, matemáticas, data mining y, en fin, un sinnúmero de cosas para las que Python ayuda bastante. Pero esto no quiere decir que Python sea difícil de entender. De hecho, al inicio es sumamente fácil de hacerlo. La cuestión es que tanto puede llegar a ser la facilidad para manejar el lenguaje que nos permite hacer todo este tipo de cosas. Nos permite aplicarlo en Machine Learning, en inteligencia artificial, matemáticas, data mining, y de hecho ya es un lenguaje que se ha posicionado bastante bien dentro de los lenguajes que ayudan a hacer especialmente todo esto que envuelve analítica de datos. Entonces, si ustedes son curiosos y luego quieren adentrarse más en este mundo, luego de terminar el curso, tranquilamente podrían ya investigar librerías que tengan que ver con analítica de datos y quizás ya empezar a hacer ciertas cositas más interesantes aún, ¿no? Bueno, y la aplicabilidad de Python, además de analítica de datos, también la podemos encontrar en web, porque existen frameworks que nos ayudan a hacer páginas web. No sé si ustedes han escuchado de Django. Django es un framework que ayuda a hacer páginas web del lado del backend. ¿Ya? Como ya lo mencioné, también tenemos la ciencia de datos, ¿ya? En donde nosotros analizamos información para sacar conclusiones o insights acerca de la misma. Y también se utiliza bastante en servidores, ¿no? Porque también es muy sencillo de manejar. Bueno, ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta respecto a Python o lo que envuelve Python por el momento, para ya empezar de lleno al lenguaje. A ver, voy a tener mi chat por acá abierto, por si acaso. Bueno, entonces, ahora sí, en Python nosotros tenemos que conocer los distintos tipos de datos que existen. Existen básicamente los tres tipos de datos más generales que existen, envuelven los tipos de datos que son numéricos, los booleanos y los strings. A pesar de que en Python también existen otro tipo de datos, pero eso no los vamos a ver porque no entrarían dentro de las cuestiones del curso, ¿no? Porque quizás el entendimiento puede llegar a ser mucho mayor y no aportaría mucho. Entonces vamos a ver. Dentro de los numéricos, nosotros tenemos el tipo de dato entero, ya tenemos los tipos de datos enteros, que son los enteros que nosotros conocemos, del 1 al 5 y todos estos números. ¿Cuál es la diferencia? Que a los tipos de dato entero nosotros no les podemos asignar un tipo de dato decimal, porque ya el tipo de dato no lo permite. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta. Si ustedes les dicen trabajen con un tipo de dato entero, ustedes a ese tipo de dato entero, ustedes no les pueden asignar un decimal, ¿ya? Pero también nosotros tenemos el tipo de dato float, ¿ya? Los tipos de dato float abarcan tanto los enteros como los decimales, tranquilamente, ¿ya? Entonces aquí básicamente son estos dos tipos de datos que existen, ¿ya? También existen los números complejos, pero bueno, eso tampoco sería tan relevante porque no los vamos a usar. Hay una cuestión aquí y es que ustedes se preguntarán por qué existen estos dos tipos de datos y no directamente trabajamos con el float, si el float ya abarca también a los enteros. La cuestión aquí es el peso que tiene cada tipo de dato cuando se genera un programa. No sé, por poner un ejemplo, supongamos que
para hacer una variable de tipo float, yo requiero, o sea, eso es un ejemplo, no significa que sea así, yo requiero 10 bytes, mientras que para un entero yo requeriría simplemente 5 bytes. O sea, ¿por qué se da esto? Porque los floats, al abarcar muchos más datos, necesitan, o sea, mucha más información, necesitan mucha más espacio en memoria. Entonces, por eso hay que siempre identificar bien cuándo usar un entero o cuándo usar un float. ¿Ya? Esto es básicamente por lo que existen los diferentes tipos de datos y por qué no simplemente usar float si ya abarca todo. Ya, luego tenemos por otro lado los tipos de datos booleanos. Los tipos de datos booleanos son datos de verdad o de falsedad. Estos simplemente son el true y el false. Esto es para designar, esto simplemente surge del resultado de realizar alguna comparación, qué sé yo, Juan, qué sé yo, algo como lo que les había mencionado Alex anteriormente, que, no sé, eh, ¿cómo podría ser? Que 2 es igual a 2, ¿eso qué me da? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces eso, el resultado de 2 es igual a 2 es un tipo de dato booleano, que sería true. Pero si yo dijera 2 es igual a 3, eso es falso, ¿verdad? Entonces el resultado sería false. Esto es básicamente el tipo de dato booleano, un valor, o sea, que surge del resultado de un valor de verdad o de falsedad. Luego también tenemos los strings. Los strings son básicamente las letras, una cadena de caracteres, es lo que nosotros normalmente escribimos. Entonces, sí, eso. Y bueno, o sea, estos son los tipos de datos básicos que existen en Python. No sé si alguien tenga alguna pregunta respecto a ellos. Ya, creo que por el momento no hay preguntas, así que vamos a continuar. Bueno, luego de ver los tipos de datos que ya mismo los vamos a aplicar para ver las operaciones que podemos hacer entre ellos, hay que hablar un poco de los que son las variables. ¿Ya? Las variables a ver, ¿cómo decirlo? Son como una especie de contenedor o una caja en donde nosotros podemos almacenar información. No sé si ustedes en algún momento habrán pensado como que, bueno, yo estoy programando, pero supongamos que yo estoy, qué sé yo estoy haciendo una calculadora y necesito que una persona me ingrese un número por consola y a ese número yo lo necesito almacenar en algún lado, ¿verdad? Entonces, para almacenar ese número en algún lado, yo lo tengo que poner dentro de una variable. ¿Ya? Las variables me sirven como contenedores para poder almacenar toda la información que yo quisiera. Déjenme ver si aquí tengo. Ajá. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se declara una variable con algún tipo de dato. Ya, yo para eso me voy a dirigir a Visual Studio Code. Ya. Y por ejemplo, si yo quisiera asignar una variable, si ven mi pantalla, ¿verdad? En ese caso. Sí, Leo. Ya. Entonces, si yo quisiera declarar una variable, qué sé yo, si yo quisiera guardar el número 5 en algún lado, yo simplemente pondría el nombre de la variable igual a 5. Y eso es todo. Aquí yo ya tendría declarada mi variable. Y de hecho, así yo puedo declarar todas las variables con los diferentes tipos de datos que existen. Por ejemplo, si yo quisiera una variable que contenga un tipo de dato float, simplemente pusiera 5.0, por ejemplo, y eso ya es una variable que contiene un tipo de dato float. Lo mismo puedo hacer con los booleanos, también los puedo asignar a una variable, true, por ejemplo. Y eso sería todo. Entonces, básicamente, eso es una variable, es un contenedor que nos ayuda a, a guardar información para luego nosotros poder usarla, ¿ya? Entonces, eso respecto a las variables. Ahora, volviendo a los slides, ya, volviendo a los slides, hay algo que hay que tener presente respecto al momento de asignar el nombre a una variable. Primero, que existen palabras reservadas para las variables. Que diga
primero que en Python existen palabras reservadas que nosotros no deberíamos usar para asignárselo a una variable. Como nosotros ya vimos anteriormente, por ejemplo, que existen dos tipos de datos booleanos, que es el true y el false, nosotros no podemos poner el nombre de una variable como true igual a algo porque esa palabra ya está reservada para hacer referencia a ese tipo de dato. Entonces, como ya está reservada para ese tipo de datos, nosotros no podemos asignarla así por así. Entonces, esto es algo que siempre deben tener en cuenta. Los tipos, las variables, a ver, no las variables, las palabras reservadas que existen en Python, ¿ya? Igual, si ustedes en algún momento no saben de alguna palabra reservada, tranquilamente cuando lleguen a usar y ejecutar su programa les va a salir un error muy similar a este. Por ejemplo, yo utilicé as para asignar el número 2 y luego quise imprimir por pantalla ese número 2 y me salió que ese es un error de sintaxis, o sea, que es inválida la sintaxis. ¿Por qué? Porque la palabra as ya está reservada, como lo podemos ver aquí, ¿ya? Y eso es importante, ya que lo tengan muy en mente. Otra cosa adicional que no he colocado aquí y que sí es muy importante es que el nombre de sus variables debe ser lo más descriptivo posible, pero desde un punto de vista que no sea tan largo. Por ejemplo, no sé, supongamos que ustedes tengan, no sé, supongamos que ustedes tengan condiciones, ¿ya? Ah, no, ya sé, supongamos que ustedes tengan, no sé, el nombre de alguien, qué sé yo, el nombre Carlos y el apellido Loja, por ejemplo, ¿ya? No es buena práctica que ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes quieren guardar el nombre, o sea, el primer nombre de una persona en una variable y el segundo en otra. No es buena práctica que ustedes al nombre de una variable, que si yo le pongan A1 igual Carlos y A2 igual, que si yo, Loja, porque esto no les da información de qué puede llegar a contener la variable y eso a la larga a ustedes les puede llegar a afectar bastante porque luego, qué sé yo, van a tener un programa de, no sé, 100 líneas, por ejemplo, y luego por ahí ven un A1 y ustedes no saben de dónde rayos salió ese A1 y tienen que ir a volver a su código y ver qué rayos es ese A1, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Aquí, en lugar de poner esto a uno y a 2 lo recomendable sería poner, qué sé yo, algo como primer nombre y segundo nombre, ¿ya? Algo así. Y ahí ya estaría bien declarada o correctamente declarada la variable, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas. Dentro de la asignación de nombres de variables, hay otras cosas que debemos tomar en cuenta, que no las he anotado aquí, pero se las voy a mencionar porque sí es importante. El nombre de una variable nunca, pero nunca debería empezar por un número. De hecho, me parece que en Python, cuando ustedes ejecuten el programa, van a llegar a tener un error. Miren, nunca el nombre de una variable debe empezar por un número o siquiera por un carácter, algo como ni siquiera un numeral, qué sé yo, algo como esto, ¿ya? Tampoco, nada de esto, porque no es parte de las convenciones para escribir en Python, ¿ya? Esa es una de las cositas que tengo que mencionarles. Otra que quizás se me está olvidando es que en diferentes lenguajes existe diferentes formas de declarar variables, ¿ya? Por ejemplo, para tú poder declarar, o sea, para tú declarar una variable correctamente en otro lenguaje como Java, hay un tipo de modelo que se llama camel case, que lo que hace es que tu nombre de variable, qué sé yo, por ejemplo, aquí yo escribí el primer nombre, ¿verdad? En lugar de poner el subguión, ustedes ponen primer nombre y así hacen referencia como a una separación
entre lo que, no sé, como si fuera un espacio, ¿no? Entonces ahí están aplicando camel case. Pero en Python es diferente. Cuando ustedes quieren asignar como un espacio, no sé, por así decirlo, entre dos palabras, ustedes no utilizan esto, ustedes utilizan el subguión para poder declarar su variable en el caso de que tengan algo muy similar a esto. Si no me equivoco, el nombre de esta forma de escribir es Snake Case, como, o sea, Snake Case, creo. Sí, me parece que es así. Entonces, esta es otra de las cosas que deberían tomar en cuenta al momento de escribir una variable. Entonces, ya, respecto a las variables, me parece que eso sería todo. Ah, y una cuestión muy importante es que si ustedes están escribiendo código y, por ejemplo, ustedes quisieran comentar algo, un comentario es algo que al momento de ejecutar el programa no se va a ver, solo te va a servir a ti como referencia. Para hacer un comentario, ustedes tendrían que poner el carácter, el de, no es asterisco, el de numeral, y ahí ya se está creando un comentario. Los comentarios al momento de ejecutar el programa no aportan nada del mismo, así que no les va a ocasionar ningún problema, solo les va a ayudar a saber qué están haciendo ahí. Por ejemplo, qué sé yo, aquí yo puedo decir como que escribí el primer nombre, por ejemplo. Y esto solo les va a servir a ustedes para saber qué está haciendo el programa. Y esto puede llegar a ser buena práctica porque así ustedes cuando tengan un programa bastante grande y también modularizado, van a saber de dónde salen cada una de las cositas que ustedes van haciendo. ¿Ya? Entonces, eso respecto a las variables. No sé si hasta ahora alguien tenga alguna pregunta respecto a esto. Si no, continuamos. A ver, ya. Ya, entonces, bueno, aquí básicamente es la asignación de una variable que ya les mostré, ¿ya? Bueno, sí. Y algo que quizás no les he mencionado es acerca del print. Creo que Alex sí se los mencionó en la clase de ayer. El print es para mostrar algo por consola, es para mostrar básicamente algo por consola. Ya, para mostrar el valor de una variable por consola o en general si ustedes quieren que por consola salga un texto, pues también les va a servir para eso. Y bueno, les voy a hacer una pequeña demostración de eso para que puedan verlo. Supongamos que yo quiero imprimir por consola aquí el primer nombre y el segundo nombre. Entonces yo lo único que tendría que hacer aquí es print, ¿ya? Y para imprimir lo que está contenido dentro de una variable, yo simplemente puedo escribir primer nombre y luego ahí ya básicamente le estoy diciendo a Python que cuando llegue a esta línea me imprime este nombre. Entonces vamos a ejecutarlo para que puedan verlo. En mi caso, a mí me salen dos, run code y run Python file. En terminal, ustedes escojan con el que se sientan mejor. En mi caso, yo voy a hacer con el de acá. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, al momento de yo correr el código, me sale por consola lo que tiene dentro mi variable, que es Carlos. Entonces, este es el modo en el que ustedes pueden mostrar por consola cualquier información que tengan contenido en alguna variable o no necesariamente tampoco una variable, porque también eh, pueden ponerlo así directamente, qué sé yo, si yo quiero imprimir un string, por ejemplo, qué sé yo, ingrese información, información, ya, también pudiera hacer lo mismo. ¿Ven? Ingrese información y ahí me imprime en consola lo que yo quiero que me imprima. Si yo, por ejemplo, imprimo el número 10, lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. No sé, creo que Visual Studio Code tiene una opción para que sí está bastante Ah, pequeño. ya la ven pequeña. Ya déjame ver. Dame un minuto. Sí, sí hay una opción. Control más creo que es. Déjame ver. Ajá, ahí, a ver. Creo Muchas que se gracias. hizo, se hizo mucho. Ya, ahí está bien. Sí, ahí ya está mejor. Ya, perfecto.
Bueno, entonces básicamente esto al momento de imprimir algo, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos nosotros? Recapitulando un poco, sabemos los tipos de variables que existen, sabemos cómo asignar una variable y sabemos cómo mostrar por consola la información. Son las tres cosas básicas que ya sabemos hasta ahora. Entonces, si alguien hasta este punto tiene alguna pregunta respecto a esas tres cosas, es momento que lo diga para continuar. ¿Cómo se añade una variable en una oración que van a imprimir? ¿Cómo se añade una variable en una oración que van a imprimir? O sea, ¿te refieres a algo como si yo estuviera escribiendo aquí, qué sé yo, Carlos está lavando los platos y luego quiero imprimir esto? ¿A eso te refieres? ¿O a qué te refieres exactamente? No, no, me estoy refiriendo a que si yo pongo algo para imprimir, digamos en print, abro las comillas y pongo Carlos pagó y de dólares, y de ahí pongo como que coma o no sé cómo anidar otra variable que tenga un valor. Ah, ya, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Sí, sí lo vamos a ver. Ya les voy a mostrar cómo se hace, sí. De hecho, eso lo vamos a ver en operaciones entre datos, ¿ya? Entonces sí, ya les muestro. Ya, bueno, entonces hasta ahí no habría ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Ya, antes de ingresar con operación entre datos, yo lo que sí quiero, yo lo que sí quiero que sepan es cómo ingresar información a mi programa, o sea, cómo hacer ingresar información por consola. Y una forma de hacerlo es con la función input. Cuando nosotros usamos input, nosotros estamos diciéndole a Python, oye, yo estoy esperando a que alguien me ingrese alguna información. Entonces, espera hasta que ingrese y bueno, y almacénalo dentro de una variable. Esto es lo que hace el input. Este es un ejemplo de cómo se utiliza el input. Yo aquí le puse a A1, que en A1 se contenga la información que me va a ingresar el usuario en el input. ¿Ya? No sé si queda claro esto. Vamos a verlo en Visual Studio Code. Voy a comentar esto. Me dicen si no pueden escuchar muy bien, porque creo que justamente está pasando el recolector de basura por la casa. Entonces, si no entienden, me avisan. A ver, supongamos que yo tengo un input. Yo quiero ingresarle un número o una oración, mejor ya, una oración a mi programa y luego quiero imprimir esa oración. Entonces, ¿qué yo haría? ¿Cómo yo usaría el input? Yo diría, qué sé yo, nombre ingresado, le voy a poner el nombre de la variable ingresado igual a input. Y la ventaja del input, a diferencia de otros lenguajes, si alguien tiene experiencia en otros lenguajes como si no me equivoco, en Java es así. En Java tú tienes que hacer un print primero de decirle como que ingrésame esta información y luego pedir por consola. En Python es diferente. En Python tú directamente en el input tú le puedes decir, tú puedes escribir algo para que se muestre en consola y aparte para que te reciba información. Así que aquí yo le puedo decir como que ingresa tu primer nombre, por ejemplo, dos puntos, espacio, y ahí ya Python va a saber que en este punto va a tener que imprimir por consola a esto, al usuario, para que sepa qué tiene que imprimir y aparte va a esperar a que el usuario ingrese alguna información. Entonces, luego de que el usuario ingrese esta información, yo puedo decirle a Python, bueno, imprímeme el nombre ingresado, ¿ya? Y ahí ya me imprimiría el nombre ingresado. Entonces, vamos a verlo. Voy a correr el código. Y si se dan cuenta, el programa se para en este punto. Se para en este punto y espera hasta que el usuario, o sea, yo, ingrese información. En este caso, por ejemplo, yo voy a ingresar Carlos Loja. Y ahí, al darle yo enter, ojo, que deben darle enter para que Python sepa que tiene que ya seguir con la ejecución del programa. Y al darle enter, ya me va a imprimir mi nombre, ya que es básicamente lo que le he dicho que haga hasta ahora. ¿Ok? Entonces, este es el modo en el que yo puedo ingresar información.
¿ok? Este es el modo en el que yo puedo ingresar información, ¿ya? Y ya, y antes de pasar a operaciones entre datos, quiero enseñarles algo adicional que entra dentro de esto del input. Un momento. Ya, quiero enseñarles algo que entra antes de, bueno, algo que entra dentro de esto del input, y es, ¿qué pasa si yo quiero ingresar un número? Porque más adelante nosotros vamos a trabajar con números, ya que el usuario me ingrese, pero ¿cuál es el problema? El problema es que, no sé si ustedes se dan cuenta o pueden percatarse, y es que el input lo que guarda, o sea, lo que guarda es un tipo de dato string. Así yo le pase, qué sé yo, algo como un número, como 10, ay, perdón, acá abajo, como 10, ese dato o la variable que está aquí, a pesar de que aquí me imprima tranquilamente el número, el tipo de dato de aquí es un string. Y como es un string, si yo en algún momento, qué sé yo, por ahí quisiera hacer una suma con una variable que sí sea entero, yo voy a llegar a tener un problema. Yo voy a llegar a tener un problema y sí, yo voy a llegar a tener un problema y, y no voy a poder seguir con la ejecución de mi programa. Entonces, ¿cómo yo puedo convertir ese número ese string, perdón, a un entero, sabiendo de antemano que el usuario me va a ingresar un número, ¿ya? La forma sencilla es simplemente envolver todo este input, envolver todo este input dentro de dos paréntesis y ponerle antepuesto el int. Y ahí yo ya le estoy diciendo a Python, oye, lo que me está ingresando el usuario, ya, conviértelo a entero, ¿ya? Y ahí, cuando yo hago una operación de suma o resta, ya no, ay, ya, manga, ya no se me va a caer el programa porque ya Python ya lo convirtió ese string a entero. Pero ojo con esto, deben saber de antemano que el número, que lo que va a ingresar el usuario es es un string que contiene solo un número. Porque ¿qué pasa si yo pusiera algo como 10A? El programa se me va a caer enseguida. O sea, si ustedes leen aquí, lo que dice, básicamente me está diciendo que, bueno, estoy ingresando mal el string a este int, o sea, el input lo estoy ingresando mal porque este input también contiene una palabra, cuando los enteros no pueden contener palabras, ¿ok? Eso solo lo pueden contener los strings. Entonces, mucho ojo con eso. Eso con los enteros, y ahora si ustedes quisieran hacer los tipos de datos float, por ejemplo, entonces ahí ustedes simplemente ponen float y ya estaría. Y ahí se les convierte el número ingresado o lo que ingrese en un tipo de dato flotante. ¿Y cómo sabemos eso? Con los floats es mucho más fácil porque te sale el punto cero al momento de imprimir un float. ¿Ya? Una forma de saber qué tipo de dato me está retornando algo, o sea, esto simplemente es por curiosidad, para que ustedes lo sepan. Si no me equivoco, existe una función que se llama type, y ahí la función type te dice qué tipo de dato es 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 la variable que tú estás ingresando. Y si se pueden dar cuenta, es un float, que es precisamente lo que hice aquí. Si yo pongo int, es lo mismo. Aquí me va a decir como que 10 es de tipo int. Y ahora, si yo le quito los paréntesis y el int que le había puesto, me va a decir que el tipo de dato es un string, a pesar de que le pongo un número. str significa que es string. Entonces, mucho ojo con esto porque sí es importante. Se utilizaría int input. ¿A qué te refieres con se utilizaría int de input? O sea, no entiendo. O eso es algo anterior que ya mencioné. Creo que ya lo mencioné. Ah, sí, ya, sí, perdón, no había visto el mensaje. Ya, pero sí, es básicamente así como tú lo dijiste, ¿no? Entonces sí, mucho ojo con eso. Y ahora, eso, no sé,
Sí, sí, o sea, básicamente eso. Ahora lo que les iba a decir es que supongamos que esto sea un texto muy largote y poner paréntesis acá, o sea, se me hace muy complicado y me da mucha presa. Ustedes también lo que pueden hacer para cambiar esa variable entero simplemente es reasignando la misma variable y ponerle int de la variable anterior. Y aquí básicamente están cambiando lo que tiene dentro de esta variable a lo que tenía antes la variable, pero en este caso convertido a entero, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Si llegaran a tener preguntas, activen sus micrófonos en cualquier momento, no tengo problema, o en dado caso también pregunten en el chat, ¿no? Entonces, eso ya es algo que hay que tener muy en cuenta para lo que vamos a hacer ahora. Ya, entonces ahora vamos a ver los tipos de operadores. Ya. Antes de ingresar también a las operaciones que existen entre datos, hay que conocer los tipos de operadores que existen en Python. En Python existen tres tipos de operadores generales, porque de ahí, si no me equivoco, hay otro más, pero como, como ya no entra dentro de la sección del curso, porque no tienen tanta relevancia, entonces solo vamos a ver estos de aquí. Los tres tipos de datos generales son los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Dentro de los aritméticos, nosotros son los que ya nosotros usualmente conocemos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, y quizás aquí lo que pueda llegar a cambiar un poco es la forma en la que se hace la potenciación y, y unas nuevas operaciones que aparecen aquí que son el módulo y la división entera. ¿Ok? Entonces, bueno, la suma, ustedes ya saben cuál es el operador de la suma, es la cruz, la resta, el guión, la multiplicación, el asterisco, mucho ojo, aquí es el asterisco, porque si ustedes llegaran a poner X, la X ya sería como el nombre de una variable. Entonces, mucho cuidado con eso, aquí la multiplicación es con un asterisco, ¿ya? La división, bueno, el slash, este es backslash es así, el slash, ¿ya? Y bueno, aquí aparecen nuevas operaciones, por así decirlo, que son la división entera y el módulo. Bueno, y la potenciación ustedes ya la conocen, solo que ustedes están acostumbrados a poner el 2 y arribita el número a la que está elevado la potencia en general, pero acá se hace diferente. Si ustedes quieren elevar, qué sé yo, 2 al cubo, ustedes deben poner 2, asterisco, asterisco, y el número al que quieren que esté elevado. En este caso sería el 3, ¿no? Entonces 2 al cubo, 8. ¿Ya? Esa es la forma en la que se hace la potenciación. Pero aquí yo les quiero hablar de los otros dos tipos de operadores que existen. La división entera y el módulo, que aunque ustedes no lo crean, pueden llegar a ser muy útiles, especialmente para ciertos conflictos, por ejemplo, si un número es par o si un número es impar, ¿ya? ¿Qué es la división entera? Ustedes bien saben que cuando ustedes dividen un número que no es múltiplo del número al que están dividiendo, les va a salir un número decimal, ¿verdad? Y muchas veces, por no decir, o sea, en algunas ocasiones, mejor dicho, en algunas ocasiones, a nosotros solo nos interesa el número entero en lugar del decimal que surge de la división. Qué sé yo, por ejemplo, si yo divido 9 para 2, mi resultado va a ser 4.5, ¿verdad? Pero supongamos que por alguna extraña razón, ahorita no se me viene ningún problema en la mente en el que yo pueda aplicar esto, pero por alguna extraña razón, en algún punto, yo necesito simplemente que del 9 dividido para 2, simplemente necesito el entero, que es el 4, yo aquí podría aplicar directamente la división entera para poder simplemente sacar ese número 4. Y para hacer división entera en Python, yo simplemente pongo 9 slash slash y el número por el que divido. Y ahí ya se me está generando la división entera. Y ahí ya no me salen decimales ni nada, sino que el tipo de dato
que me retorna esta división es un entero. Ya, mucho ojo con esto. Y esa división entera no redondea ni nada, hay que tener en cuenta eso. O sea, si no me equivoco, no redondea ni nada, porque si tú pones 3.6, aún así te va a salir el 3. Ya, ojo, esto no es redondeo, sino simplemente división entera. Te coge el entero menor, por así decirlo, si conocen algo de las funciones de estas de matemáticas. ¿Ya? Entonces eso respecto a la división entera. Y ahora el módulo, que ese creo que es uno de los más importantes y en donde más se usa, esto, es, supongamos que nosotros queremos saber que un número es par o no, mejor dicho, no impar o impar, perdón. O también funcionaría, porque los números pares, claro, son divisibles para 2. Bueno, mejor dicho, supongamos que quisiéramos saber si un número es par o impar, ¿ya? Para que un número sea par, nosotros sabemos que generalmente los números pares son divisibles para 2. Por tanto, si nosotros dividimos un número par para 2, el residuo me va a dar 0. Pero si nosotros dividimos un número impar para 2, el residuo me va a dar 1. Entonces, ya sabiendo eso, lo del residuo, con el módulo nosotros podemos trabajar para determinar si aquella división es par o impar. ¿Por qué? Porque el módulo lo que me va a dar como resultado es el residuo de la división que yo le estoy indicando que me haga. Por ejemplo, en este caso, yo le estoy diciendo, sácame el módulo de 9 en 2. ¿Y a qué se refiere esto? Que de la división de 9 entre 2, dame el residuo. ¿Ya? ¿Y cómo le estoy indicando eso? Con este carácter de porcentaje. Con el carácter de porcentaje yo le estoy diciendo como que dame el módulo de esa división. Entonces, al yo decirle 9 módulo 2, lo que le estoy diciendo es dame el residuo de la división de 9 entre 2. ¿Y cuál es el residuo de la división de 9 entre 2? Es 1. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo esto nos va a servir para poder determinar si un número es par o impar con otro tipo de operador, ya que vamos aquí a mezclar diferentes tipos de operadores también para poder llegar a resolver un problema. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, vamos a hacer una pequeña demostración en Visual Studio Code. Bueno, sí estamos bien con el tiempo, diría yo. Ya, supongamos aquí directamente voy a hacer el print de la operación, qué sé yo, para que vean 9 dividido para 2 y van a ver que el resultado en efecto es 4. Si yo pongo otra operación que me dé 3.6, por ejemplo, no sé, 36 dividido para 10. Ya, por ejemplo, 36 dividido para 10. En teoría me debe dar el 3, ajá, y es como les había indicado, me da el 3. El resultado de 36 entre 10 es 3.6, pero como estoy aplicando división entera, simplemente me va a retornar el 3. No me va a redondear ni nada de eso, simplemente me va a dar el entero menor de aquel resultado. Mucho ojo con eso. Y ahora con el módulo. Si tengo 9 entre 2, entonces aquí vamos a poder ver que el resultado me va a dar 1, porque precisamente el residuo de la división de 9 entre 2 es 1. Y así, con cualquier otra operación, qué sé yo, bueno, 9, esperen, 17 entre 3, por ejemplo, va a dar lo mismo, me va a dar el residuo, ya que en este caso es 2. Entonces, esto deben entenderlo muy bien porque más adelante vamos a utilizar esto y otros operadores para poder resolver un problema. Entonces, esto respecto a los operadores aritméticos, no sé si respecto a esto hay alguna pregunta, porque ahora vamos a entrar a los relacionales. Ya, entonces vamos a entrar a los relacionales. Vamos a entrar a los relacionales. Ya. En los relacionales hace referencia a todos
todos aquellos operadores que me sirven para determinar si una comparación es verdad o es mentira de alguna forma, ¿ya? Y, y los diferentes tipos de operadores relacionales que existen son los siguientes, que son el igual que me ayuda a determinar si dos variables o dos valores, dos números, dos strings son iguales, ¿ya? Ojo que esto se hace con el igual, ¿ya? Así me va a ayudar a determinar si es que los valores de ambas variables o ambos números son iguales. En el caso de que sean iguales, el valor que me va a retornar esta operación es true, porque es verdad. ¿Ya? Luego tenemos otro operador que es distinto que, ya este básicamente me va a decir, oye, este número o esta variable o este string, no sé, es diferente a este otro string o a esta otra variable, y si son diferentes, me va a decir que eso es verdad. Pero si son iguales, obviamente, como yo estoy usando el operador distinto que, si son iguales, la respuesta va a ser false. Mucho ojo con esto porque mucha gente puede llegar a confundirse. Por eso es que puse este ejemplo. ¿4 diferente que 4? No, ¿verdad? Es igual. Entonces el resultado es false. Luego tenemos otro operador que es el mayor que y el menor que. Bueno, esto ya lo conocen porque lo hemos visto desde la escuela. El mayor que hace referencia a que si un número es mayor a otro, entonces devuélveme true. Y si no es así, pues devuélveme false. En este caso, 4 mayor que 2, sí es verdad. Entonces me devuelve true. Ya, luego vamos con el siguiente. 10 con el siguiente operador, que es el menor que. 10 menor que 4, en este caso, es falso. Por eso me devuelve la operación false. Ya. Y luego tenemos los otros que derivan de estos mismos, que es el mayor o igual que y el menor o igual que. ¿Ya? Esto es básicamente, como ustedes ya lo conocen, si un número es mayor o igual que otro, entonces va a lanzar true. Por ejemplo, 90 mayor o igual a 90, eso es true, ¿verdad? ¿Ya? 90 menor o igual a 100, eso también es true. ¿Ya? Ahora, en estos momentos, ya, a ver, ¿qué tanta materia? Ya te respondo esa pregunta. Ya. Ahora, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucedería si yo dijera 90 mayor a 90? ¿Qué resultado me botaría la operación? False. Ajá. Ya, en efecto, me botaría false porque 90 no es mayor a 90, 90 es igual a 90. Entonces, si yo quisiera saber si ese número es igual, yo debería usar el otro operador que está acá. ¿Ya? Ya, y ahora respondiendo la pregunta, ¿qué tanta matemática hay que saber para programar con Python, álgebra o estadística? A ver, desde mi punto de vista, yo siempre recomiendo que hay que saber algo de matemática, mas no es necesario porque eso va a depender de a qué rama de la programación con Python se dirigieran. Porque voy a dar unos ejemplos. Yo anteriormente les había mencionado que Python se puede utilizar para web y también se puede utilizar para ciencia de datos. Si ustedes se van al lado de ciencia de datos, es básicamente una regla que ustedes deban saber al menos cosas básicas de matemáticas, porque ahí ya van a ver cosas mucho más avanzadas, porque ahí van a aplicar cosas, por así decirlo, temas estadísticos para determinar, no sé, un ejemplo, para determinar si una hipótesis es correcta o no, o para hacer la evaluación, o sea, cosas básicas como, por ejemplo, de, qué sé yo, de todas estas personas, cuántas, por ejemplo, dijeron que sí o cuántas dijeron que no, pero ya en análisis de datos ustedes ven cosas más profundas que ya son meramente matemáticas. Por ejemplo, cuando hacen ustedes análisis de sentimientos, a pesar de que es
hay muchas librerías que nos abstraen las matemáticas de eso. Nosotros debemos entender algo de cómo llegan a funcionar todas estas cosas. Entonces, desde este punto de vista o de esta precondición, entonces nosotros sí deberíamos saber algo de matemáticas, al menos lo básico, si es que nos vamos de ese lado. Pero ahora, si nosotros nos queremos ir del lado de web, ¿ya? Del lado web, no es necesario saber tanta matemática, sinceramente no es que debes saber toda el álgebra de valor, todas las ecuaciones, cálculo de una, varias variables, ecuaciones diferenciales, porque en web tú lo que generalmente vas a hacer es quizás hacer diseños o comparaciones, ¿ya? Para determinados tipos de información. Por ejemplo, en web sí ya deberías saber cositas básicas, como por ejemplo, cómo comparar variables, cómo determinar si algo existe dentro de algo, pero no es como que debas saber a profundidad cosas de matemáticas, porque la web no se trata mucho de eso. Pero ahora, si ustedes luego quieren mezclar web con analítica de datos, que de hecho sí suelen hacerlo, ahí es diferente. Por eso depende de la rama a la que ustedes vayan. Generalmente para estas cosas de web o quizás programar jueguitos básicos, por ejemplo, programas básicos, no necesitarían muchas matemáticas, pero si se van a otra rama en donde básicamente todo se hace con matemáticas, ahí sí, como es el caso de analítica de datos o ciencia de datos. Entonces, ahí espero haber respondido tu pregunta. Ahora, si tienes otra, con gusto te respondo. Gracias, está bien. Ya, ya, no hay problema. Igual Python, eh, Python tiene muchas aplicabilidades, ¿verdad? No solo ciencia de datos. Y de hecho hay muchos otros lenguajes que tampoco se enfocan en ciencia de datos, en las que no es necesario saber tampoco las matemáticas. Ese es el caso de Java para hacer, Java sirve para hacer servidores, ¿ya? Pero también aplicaciones de escritorio. Tenemos el caso de JavaScript, que es para web, y una serie de lenguajes más, como Dart para aplicaciones móviles, incluso ahorita se están abriendo para web y desktop. Entonces, también existen otros lenguajes en los que no es necesario tampoco saber mucha matemática para poder hacer algo palpable. Por ejemplo, un caso, cuando yo desarrollé con mis compañeros una aplicación móvil, nosotros no tuvimos que saber las matemáticas para poder hacer la aplicación móvil. O sea, fue sumamente, las matemáticas fueron abstraídas básicamente. Bueno, entonces eso son los operadores relacionales. Ahora vamos a los operadores lógicos. Yo les había mencionado anteriormente que nosotros vamos a llegar a mezclar comparaciones u operaciones para poder llegar a solucionar un problema. ¿Y cómo yo puedo, en el caso de que yo llegue a tener dos condiciones, cómo puedo decirle a mi programa, oye, si estas dos condiciones se cumplen, entonces quiero que me hagas esto? Como lo que Alex les había mencionado en la clase pasada sobre que existen también condicionales aquí, y eso lo vamos a ver más adelante, pero solo para dar un pequeño ejemplo, supongamos que ustedes tienen dos condiciones y ustedes quieren que esas dos condiciones se cumplan sí o sí. Entonces, ¿yo cómo le digo a Python que esas dos condiciones se cumplan sí o sí? Para ello existe el operador AND, que si ustedes han visto algo de lógica matemática, AND me sirve para determinar si dos condiciones son verdaderas, entonces el resultado de eso va a dar true, ¿ya? Pero si una de las dos condiciones es falsa, entonces el resultado me va a dar false, porque esa es la tabla de verdad que surge del AND, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Déjenme hacer el lapicito, ¿ya? 2 mayor que 1, ¿esto qué me va a dar? Esto, 2 es mayor que 1, esto me va a dar true, ¿verdad? ¿Ya? Pero 1 es igual a 4, esto no, esto es false. Entonces,
Como yo tengo aquí un AND de por medio, yo le estoy diciendo esto y esto, bueno, esto y esto, o sea, se cumple esta condición y se cumple esta condición. En este caso podemos ver que se está cumpliendo esta, pero la de acá no se está cumpliendo. Y como no se está cumpliendo esta, el resultado de toda esta operación es false, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan la tabla de verdad de LAND, pero la tabla de verdad de LAND es, para hacerlo aquí rápido, supongamos que esto es A y la otra parte es B. Entonces tenemos A y tenemos B. Cuando A y B son verdaderos, entonces el resultado de esa operación AND me da verdadero. Cuando A es verdadero y B es falso, el resultado es falso. O sea, aquí me va a retornar false. Y asimismo, cuando acá es falso y el de acá es verdadero, el resultado va a ser falso. Y la última condición más es que cuando ambos son falsos, el resultado también es falso. ¿Ok? Mucho ojo con esto. Esto sí es muy importante que lo sepan porque si no van a tener mucha confusión luego. ¿Ya? Ahora, luego tenemos el otro operador que es el OR, que bueno, el OR me dice básicamente si esto se cumple o si esto se cumple, entonces devuélveme true. Eso es para saber si es que, si es que dos condiciones, si una de las dos condiciones se llegan a cumplir, entonces el resultado que me debe devolver es true. Entonces la tabla de verdad es muy importante, la tabla de verdad. Vamos a asumir nuevamente que A es la primera parte y B la segunda. Tengo A y B. Entonces, si A es verdadero y B es verdadero, el resultado de la operación del OR es verdadero. Pero si A es verdadero y B es falso, el resultado aún así va a ser verdadero. ¿Ya? Si esto es falso y esto es verdadero, el resultado es verdadero. Y el único caso en el que el OR me da falso es cuando ambos criterios son falsos, ambas condiciones, perdón, son falsas. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto porque lo vamos a usar más adelante para poder realizar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, respecto a los operadores, ¿existe alguna pregunta hasta ahora? Ya. Creo que por ahora no hay preguntas, así que genial. Bueno, ahora sí, operaciones entre datos y luego de esto, o saben qué, mejor ahorita para practicar, déjenme pensar, a ver, sí, puede ser. No, bueno, vamos a pasar las operaciones y luego ahí sí pasamos a los ejercicios. ¿Ya? Entonces, operaciones entre datos. Nosotros tenemos diferentes tipos de datos en Python, ¿verdad? Tenemos los enteros, los floats y los strings. Y con esos nosotros podemos hacer operaciones, ¿ya? Como los que ya vimos anteriormente. Con la suma podemos hacer la resta, la multiplicación, la división, la potencia e incluso el módulo. Entonces, estas son las operaciones que existen entre los tipos de datos numéricos, por así decirlo. Y no sé si se percataron, pero acá también nosotros estamos haciendo operación entre datos, pero operación entre datos booleanos. ¿Ya? Si se dan cuenta, el solo hecho de haber hecho esto ya es una operación entre datos booleanos. ¿Por qué? Porque esta condición, ¿qué me devuelve? Un true o un false. Y esas condiciones son booleanas. O sea, ese resultado es booleano. Por tanto, aquí nosotros ya estamos aplicando una operación de tipo booleana. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros, por decirlo de algún modo, las operaciones que son de tipo numérico y las operaciones que son de tipo booleano. Pero ahora hay algo muy interesante aquí, que son los strings. Ustedes con los strings pueden hacer un montón de cosas. De hecho, las operaciones que ustedes pueden hacer con los strings son de suma, multiplicación, pero la cuestión es que esta suma y multiplicación no funcionan como nosotros lo creemos normalmente
que deberían funcionar. Qué sé yo, si yo tuviera un string de un número 5, por ejemplo, y lo multiplico por 2, el resultado de eso no me va a dar 10. Si ese 5 está contenido dentro de un string, el resultado me va a dar el valor de ese string repetido las veces por las que yo los estoy multiplicando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro para la multiplicación en este caso. Supongamos que tengo un string S y yo lo multiplico por 5. El resultado de esta multiplicación del string me va a dar 5 veces esa S, ¿ok? Esto es una de las operaciones que existen. Ahora, la otra operación, y eso va de la mano con la pregunta que uno de ustedes me hizo anteriormente, ¿cómo hago para devolverle a Python, mi nombre es, y luego 2 puntos, una variable? ¿Ya? Esto nosotros lo podemos hacer con la suma de strings. Cuando ustedes suman strings, lo que están haciendo es una concatenación de aquellos dos strings. Es decir, si yo hago, por ejemplo, S más S, lo que me va a dar por resultado es la concatenación o la unión, por así decirlo, de ambos strings. O sea que me genera un nuevo string con la suma de ambos, o sea, con la unión de ambos. Entonces, mucho ojo con esto. Disculpen que tomo agua cada rato, pero es que se me seca la garganta. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas pruebas antes de entrar al otro, para que puedan verlo mejor. Entonces, aquí, de hecho, aquí vamos a hacer el ejemplo que había preguntado anteriormente uno de sus compañeros. Supongamos que yo tengo ¿saben qué? La misma variable de antes. Las mismas variables de antes, desde aquí. Ya. Voy a hacer esto. Supongamos que yo le pido al usuario, oye, ingrésame tu primer nombre. ¿Qué me pasó aquí? Ingrésame tu primer nombre. Y luego yo lo que quiero hacer es que, qué sé yo, al momento de imprimir consola, el programa me diga su primer nombre es y que me imprima el nombre que me ha ingresado la persona. Entonces, aquí ustedes pueden hacer, de hecho pueden hacer muchas cosas. No vamos a profundizar mucho en todas las formas en las que ustedes pueden hacer la impresión por consola, pero una de las más sencillas es utilizar la concatenación. ¿Ya? ¿Y cómo uso la concatenación? Pues yo sé que aquí en nombre ingresado ya va a estar lo que me ingrese el usuario, que es el primer nombre, qué sé yo, Carlos, por ejemplo. Pero ahora, ¿cómo yo le agrego la demás información? Lo que yo puedo hacer es poner aquí otro string y decirle el primer nombre suyo es 2 puntos, espacio, y como yo sé de antemano, mucho ojo, esto sí deben tener mucho cuidado, como yo sé de antemano que el nombre ingresado es un string, entonces yo le puedo sumar o concatenar aquel otro string, cosa que cuando yo imprima cuando Python vaya a imprimir el nombre ingresado, se pueden dar cuenta que va a salir correctamente el primer nombre suyo es Carlos, ¿ok? Entonces, esto creo que responde la pregunta que alguien tenía anteriormente, ¿ya? Entonces, pero algo que deben tener mucho cuidado, pero en serio, mucho cuidado, es cuando intentan sumar un string con un número o con un tipo de dato numérico, porque esto pasa mucho, en serio, que pasa mucho. ¿Y por qué pasa? Porque generalmente en el input, ustedes quieren, qué sé yo, por ejemplo, que este input, ustedes de una vez le dicen como que, oye, yo quiero que este input sea un entero, cosa que cuando yo vaya a hacer la impresión de el primer nombre suyo es de nombre ingresado, tratar de hacer esto, enseguida Python se me va a caer. Mire, a ver, ¿dónde cambié? Aquí. Enseguida Python se me va a caer
¿Por qué se me cae Python? Porque yo estoy intentando concatenar un string con un tipo de dato que es numérico, y esto no se puede hacer porque ustedes solo pueden sumar strings con strings, no pueden sumar strings con float, no pueden sumar strings con enteros, incluso no pueden sumar strings con booleanos. Entonces esto es muy importante que lo tengan en mente porque se pueden llegar a confundir bastante. Ahora, existe una opción para poder evitar esto, ¿ya? Y para poder imprimir de este modo algo por consola. Y de hecho es algo que yo he visto que al menos en, en las ayudantías que he dado, lo suelen utilizar bastante para evitarse problemas. Supongamos que ustedes quieren que esta variable, que en esos momentos no tiene nada que ver con que sea entero, pero vamos a asumir ahorita que esta variable sí o sí debe ser un entero, ¿ok? Pero yo quiero imprimirla sin alterar el tipo de dato de esa variable, o sea, dejarla como entero. Entonces, algo genial que tiene esta función print es que ustedes, si quisieran concatenar todo seguidito con diferentes tipos de datos, ustedes en lugar de hacer suma, simplemente le pasan otro parámetro al print, y esto de los parámetros los vamos a ver luego, pero por el momento tengan en cuenta que ustedes tranquilamente pueden poner una coma y pasarle el nombre de la variable a ese print, cosa que ahí el programa ya va a saber como que vas a concatenar diferentes tipos de datos para mostrarlos por consola, así uniditos. Entonces vamos a poner aquí 10, y si se pueden dar cuenta, salió sin ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma en la que ustedes pueden imprimir por consola si es que tienen tipos de datos diferentes. Por ejemplo, si acá luego yo tuviera un true, ¿ya? Si yo imprimo ese true, se pueden dar cuenta que ahí está, me sale con el espacio true, porque yo le he puesto otro parámetro, ¿ok? Entonces, entonces eso, ¿ya? Entonces eso respecto a los strings. Y de hecho, aquí hay un enlace que yo he dejado con las demás cosas que ustedes pueden hacer con strings. Y de hecho yo tengo un ejercicio en donde aplicamos más de las cosas que podemos hacer con string. La cuestión es que no sé si me dé el tiempo, pero en todo caso, pero en todo caso, pero en todo caso les voy a dejar el enlace, se los voy a pasar por aquí por Zoom, para que puedan ver las demás cosas que podemos hacer con strings. Ay, ¿por qué no se copió? Perdón. Ya. Lo mismo que se trabaja en Windows es lo mismo que trabajar en Linux. Sí, o sea, para cuestiones del curso sí. ¿Por qué? ¿Tienes algún inconveniente? No, esta es una pregunta que Ah, sale. ya. O sea, mi sistema operativo es Linux, ¿ya? Yo prefiero usar Linux, la verdad. Entonces, Lo preguntaba si, digamos, como a la hora de programar. no hay ningún inconveniente. Es diferente si tú programas en Windows o en Linux. Ajá. Solo que en Linux, por así decirlo, te puedes llegar a sentir más pro porque es el entorno que llegan a usar muchas personas para desarrollo. Bueno, no todas, pero sí cierta parte. Pero es como que te sientes mucho mejor en el environment de Linux. Al menos a mí me gusta mucho más. Pero conozco personas que les gusta usar mucho más Windows para desarrollar. Entonces ahí ya va a su criterio. La cuestión es que ambos tienen sus ventajas, y quizás esto de las ventajas de usar Windows o Linux quizás la podemos conversar en algún otro momento, pero al momento de programar llega a ser indiferente, al menos para cuestiones del curso, ¿ok? Quizás la forma de devolver o de imprimir, no devolver, sino de, de compilar un programa puede llegar a ser diferente, por lo que Alex mencionó en la sesión pasada, pero en fin, al final y al cabo, la forma de programar es la misma, ¿ok? La forma de programar es la misma. Entonces, ahí les pasé el enlace, ¿ya? Y también se los voy a pasar por el chat, ¿ya? Esas son las diferentes cosas que ustedes pueden hacer con los strings. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer
vamos a hacer esas cosas. Y si no, de todas formas, yo dejé ya mismo les paso un PDF con ejercicios que he realizado en donde van a tener que utilizar ciertas de estas funciones, ¿ok? Entonces continuemos, porque creo que estamos un poquito atrasaditos. Entonces continuemos para ya de una meternos a los ejercicios. Y algo que quiero que sepan es que los strings, no sé, supongamos que yo solo quiero una parte de mi string. ¿Qué sé yo? Supongamos que ¿qué pasó? Ya, supongamos que yo solo quisiera, que yo tengo un string hello y yo solo quisiera esta parte del string. Hay algo que entender y es que los strings funcionan, o sea, los strings tienen una cualidad, no sé si llamarlo cualidad, y es que se pueden acceder por medio de índices. O sea, cada carácter de un string está asignado a un índice en particular. Y esto ya lo vamos a ver con un ejemplo mucho mejor, pero quiero que sepan que cada carácter de un string está asignado a un índice en particular. Es decir, el carácter H está asignado a un índice 0, el carácter E está asignado a un índice 1, el carácter L está asignado a un índice 2, y así sucesivamente. Ojo que los índices comienzan desde 0 y se extienden hacia la cantidad del tamaño del string. ¿Ya? Pero otra característica que también tienen los strings dentro de los índices es que ustedes también pueden acceder, o estos caracteres también tienen de alguna forma etiquetas de índices negativos. Pero ¿para qué sirven estos índices negativos? Para, para obtener los caracteres de atrás para adelante. Porque si se dan cuenta, los índices de atrás para adelante comienzan desde -1, ya no empiezan desde 0. Entonces, si ustedes quisieran obtener este carácter del final, tranquilamente podrían utilizar -1 y esto puede llegarles a suceder bastante cuando no tengan el tamaño total del string, ¿ya? Entonces, quiero que tengan esto en mente, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver en un ejercicio ahora, y es que existen estos índices con los strings y ustedes van a poder acceder a los caracteres de este string por medio de estos índices. Van a poder acceder ya sea iniciando desde 0 o desde izquierda a derecha, o iniciando desde el reverso de detrás para adelante, o de derecha a izquierda, ¿ok? Pero ¿cómo utilizamos o cómo accedemos a estos caracteres o a este índice? Pues déjenme borrar esto que he hecho aquí. ¿Cómo accedemos a esto? ¿Ya? La forma de hacerlo es que, no sé, supongamos, voy a comentar esto, supongamos que yo tengo aquí una variable que contiene un string. En este momento le voy a poner hola, qué sé yo, hola. Y yo quiero acceder solo al carácter H o al primer carácter de ese string. Como yo sé que H está en la posición 0, mucho ojo, está en la posición 0, entonces, como yo sé que H está en la posición 0, si yo quisiera imprimir solo ese H, yo puedo decirle a Python, oye Python, imprímeme solo H de esta forma, poniendo el nombre de la variable, abriendo corchetes y diciéndole el índice que quiero que me obtenga de aquel string. En este caso, como yo sé que H está en la posición 0, yo simplemente le pongo 0 y ahí ya Python va a saber que yo requiero el carácter que se encuentra en la posición 0. ¿Ok? Entonces, si yo imprimiera esto, perdón, ay, ¿qué pasó? Ya, si yo imprimiera esto, entonces, ya, si yo imprimiera esto, se pueden dar cuenta que Python me está imprimiendo el carácter H nada más. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, el carácter A, por ejemplo, yo sé que A se encuentra en la posición, a ver, 0, 1, 2, 3. Se la encuentra en la posición 3, o sea, en el índice 3. Entonces yo cojo y le mando a le mando 3 y al imprimir se van a dar cuenta que me va a imprimir la A. ¿Ok? Mucho ojo con eso.
Ahora, 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 si yo quisiera ir de atrás para adelante, lo mismo. Le pongo -1, ¿ya? Y también me voy a imprimir la A, porque ahora me inicia de atrás para adelante. Y si yo quisiera obtener el primer carácter con los índices negativos, lo que pusiera es, a ver, cuento, -1, -2, -3, -4. Ok, yo sé que -4 inicia y está la H, y ahí está la H, ¿ok? Mucho ojo con esto porque sí lo van a usar bastante y espero alcanzar para los ejercicios, en serio. Entonces, bueno, ya, esto es una de las Carlos, cuestiones. Ajá, sí. si yo quisiera imprimir la letra H con la L, ¿cómo hago? O sea, quieres solo la H y la L. Sí, Ya, sí, en la misma línea. ajá, precisamente a eso iba ahorita. Supongamos que ustedes quisieran simplemente imprimir, como tú dijiste, la H o la L, o imprimir simplemente el substring O. Primero, hagamos con el substring O. Supongamos que yo solo quiero HO. Entonces, si yo sé en qué posición se encuentran aquellos caracteres, yo puedo usar una técnica llamada slicing, ¿ya? Que me ayuda a obtener este substring. ¿Y cómo se hace esto? Como yo sé que quiero este substring O y yo sé que esto se encuentra desde el índice 0 hasta el índice 0,1, por así decirlo, entonces yo tengo que de alguna forma decirle a Python, oye, yo quiero el string que se encuentra desde el índice 0 hasta el índice 1. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Aquí mismo, dentro de los corchetes, yo le pongo a Python mi inicio, ya, 2 puntos y le digo hasta dónde quiero llegar. En este caso, supongamos que yo quiero simplemente O, pero yo sé que O se encuentra en la posición 1, pero la cuestión es que cuando ustedes hacen esta especie de substring, deben poner la posición final a la que quieren llegar +1. En este caso, si yo quisiera el substring O, yo no pusiera hasta 1, sino que pusiera de 1 +1, o sea, sería hasta 2. Entonces ahí, si yo imprimo esto, voy a tener el substring O. Y lo mismo, si yo quisiera con la L, sería hasta 3, ¿ya? Sería hasta 3, ¿ya? Y si yo quisiera con el la, sería hasta 4, ¿ya? Y una cuestión aquí es que supongamos que ustedes no quisieran toda la palabra desde el inicio, sino que quisieran la palabra, qué sé yo, desde O hasta el final, la. Entonces, algo que pueden hacer, si saben desde dónde inicia la palabra, por ejemplo, sabemos que O inicia desde la posición 1, yo le paso 1 y puedo hacer dos cosas. Ir desde 1 hasta el tamaño de la variable, ¿ya? Entonces, si yo imprimiera esto, entonces si se dan cuenta, me imprime hola sin la H, pero lo que yo puedo hacer si es que yo quiero obtener toda la palabra desde un punto hasta el final, simplemente dejar los 2 puntos al aire y decir que me vaya desde 1 hasta el final, hasta donde tenga final, ¿ok? Entonces si yo hago esto, se pueden dar cuenta que es lo mismo, que es exactamente lo mismo. Ya, y ahora, volviendo a tu pregunta, si es que tú quisieras simplemente la H y la L, ok, aquí nosotros pudiéramos hacer, a ver, nunca he intentado esto, déjame ver si funciona, porque yo sé que para otra cosa sí funciona. A ver, déjame ver. Ajá, no, en este caso no se puede, pero si, por ejemplo, si tú quisieras, por ejemplo, ya, si tú quisieras, por ejemplo, obtener la H y la L, si tú sabes de antemano cuáles son las posiciones de esos strings, entonces, de esos caracteres, perdón, entonces tú pudieras hacer concatenación tranquilamente, porque a la final lo que me va a devolver esto es un string. Si quiero la H que está en la posición 0 y quiero la L que está en la posición 2, ya yo le paso aquí 2 y al imprimir me va a imprimir la H y la L, ¿ok? Entonces, eso espero que responda a tu pregunta. Y si no es así, igual me lo dices. ¿Ok? No, sí, sí.
Ya, está bien, listo. Entonces, ahora, Chuzo, déjame ver qué sigue. Listas. Genial, creo que sí alcanzamos a hacer un ejercicio para luego entrar con listas, porque ya en la siguiente semana ya van a trabajar directamente con todo esto mucho más a fondo. Entonces, perdón, tomar un poco de agua. A ver, entonces algo que quiero que sepan, porque sí es importante, es la forma en la que yo puedo buscar un string o un carácter dentro de un string. Supongamos que yo quisiera saber en qué posición se encuentra la L dentro de mi string, yo pudiera decirle, ok, puedo decirle a.find, ¿ya? Búscame dónde se encuentra la L. Y ahí al hacer esto, se pueden dar cuenta que me dice que se encuentra en la posición 2, 0, 1, 2. Pero también puedo usar index, ¿ya? Y me va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que en el caso de que no exista el carácter que ustedes dicen, por ejemplo, yo le digo, búscame la palabra L2, ¿ok? La cuestión con index es que si no existe este patrón dentro del string, enseguida se va a caer el programa. Caso contrario con lo que funciona con lo que sucede con el find, que con el find lo que te sucede es que te devuelve un -1. Y esto puede llegar a ser un arma de doble filo. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que es feo, de que se te caiga un programa, es horrible, o sea, esto te da la certeza de que en algún punto tu programa está fallando. Te da la certeza de que tu programa está fallando y eso te evita a que tú puedas llegar a fallar mucho más en otros lugares. O sea, supongamos que este a.find yo lo tengo almacenado dentro de una variable y yo lo utilizara luego. Y supongamos que yo tipeo mal el patrón que quiero que me busque y esta función me va a botar el valor -1. ¿Qué va a suceder aquí? Que luego, si yo llego a utilizar esa variable para algo sumamente importante, luego voy a tener un problema, porque no voy a saber que el find me botó un -1. Pero si hubiera utilizado el index, yo ya hubiera sabido que ahí existía un problema y tengo que corregirlo y tengo que saber cuál es. Entonces, mucho ojo con esto. Ahorita estoy, creo, yendo un poco acelerado. Y bueno, listo. Entonces, déjenme ver. Ya, si alcanzamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios de todo lo que hemos visto hasta ahora para luego entrar a listas. ¿Ok? Les voy a pasar un documento PDF, les voy a pasar el link de Drive para que puedan verlo. Ahí hay una serie de ejercicios, hay bastantes. Bueno, no bastantes, hay como 7, pero bueno. Déjenme ver, déjenme pasarles share. Ya, a ver. Ya, denme un momento. Ya, aquí está. Les voy a pasar este PDF. Ya, ahí hay un PDF con ejercicios y una serie de resumen, no resumen, sino de cositas que ya hemos puesto aquí, ¿no? Entonces ahí está. Y también se los voy a pasar por el canal de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver los ejercicios. Yo aquí los tengo en mi otra pantalla. Déjenme sacarlos de esa otra pantalla. Ok. A ver, estos son los ejercicios. Creo que, bueno, ya, no importa. Era mejor abrir el PDF. Pero déjenme abrir el PDF, sorry. A ver. Ya, aquí tengo el PDF abierto. Ya. Entonces, aquí tenemos una serie de ejercicios. Vamos a hacer el más sencillito para aplicar operadores entre datos. Ok. Entonces, aquí, ¿qué me dice este ejercicio? Déjenme... y saben que de hecho, bueno, ya está bien. Estos ejercicios yo los tengo escritos aquí. Déjenme ver, ajá, pero se ve mucho mejor, obviamente, en el PDF. Ya, entonces vamos a ver, es el de acá.
Ya, pero vamos a verlo en el PDF primero. Ay, aquí. Entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Me dice escribir un programa en Python que solicite un número por teclado y muestre true cuando el número cumpla todas las siguientes condiciones. ¿Ok? Cuando el número cumpla todas las siguientes condiciones. Me dice, el número ingresado debe estar entre 40 y 80, pero debe ser diferente de 60. O entre 25 y 70, pero debe ser diferente de menos 35. Además, debe ser divisible para 2 y el número elevado al cuadrado debe ser menor que 1100. A ver, aquí les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que harían? ¿Cómo abordarían el problema? Quiero escucharlos. Primero declarar la variable y pedir un INT y un input dentro y Ya, se tiene el número. Luego ir ya, poniendo, ajá. luego ir poniendo ya las condiciones. Ya, ¿cómo pondrías la...? ¿Cómo se llama? Con los Ujú. conectores lógicos, con OR, con AND y con el otro no recuerdo. Ya, aquí te hago una pregunta. Ya, entonces el primer paso que tú dijiste o sea, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Solicitar la información al usuario y transformar ese valor a un número. Ojo, sabiendo de antemano que es un entero. Siempre, si es que están en algún otro curso o algo, al menos, si no se lo dicen directamente que es un entero, nunca asuman que el usuario les va a ingresar un entero, ¿ok? Nosotros aquí sabemos que de antemano es un entero, entonces por eso hacemos la transformación directa, ¿ok? Ya, ahora vamos al siguiente punto, las condiciones. ¿Cómo tú harías las condiciones? O sea, ¿tú pondrías todo en una sola línea con las condiciones o cómo tú las abordarías? O sea, desde lo más específico hasta lo más general, como por ejemplo quitar los valores, por ejemplo poner bueno, todavía no estamos con las condiciones, pero sería los valores específicos como 60 o ¿cuál era el otro? 27, 25. Sí, o sea, yo me refiero a esto, por ejemplo, que tú tengas, qué sé yo, aquí voy a poner un texto. O sea, todas las variables que voy a poner ahorita son booleanas. Ojo, por eso es que yo puedo usar los operadores lógicos, AND y OR. O sea, a lo que yo me refiero es que si tú harías algo como esto, poner todas, porque todo esto es una condición, ¿verdad? O sea, todos estamos claros que todo lo que me dice aquí es una condición, ¿ok? Entonces, supongamos que, o sea, no sé si tú lo que harías es poner literal toda esa condición aquí dentro, como que and B, y qué sé yo, luego esto entre paréntesis, y luego la otra condición ponerla, y poner un OR, y qué sé yo, C, OR B, y cosas así. O sea, ¿tú pondrías toda la condición en una sola línea, o cómo tú la trabajarías? Dice el número ingresado debe estar entre 40 y 80, pero diferente es 60. O entre menos 25 y 60. O sea, primero una línea en la cual me ponga que el número tiene que estar entre 40 y 80. Tú dices algo Luego como, de esa línea, ahí ya poner otra condición que vendría a ser diferente de 60. ya, entonces Otra acá, que tenga 25, 70 y ahí luego ya, ya, está bien, ¿sabes qué? Hagámosla justamente como tú estás diciendo, hagámoslo así. Entonces, hagámosla, ay, ¿qué está pasando? Sí, ahí está, ya. Entonces, hagámosla como tú dices, ¿ok? Entonces, algo que voy a hacer aquí es poner en una variable, ya voy a poner aquí, qué sé yo, condición, ya, en una variable voy a poner todo esto. Entonces, ¿cuál es? Se me está olvidando algo, lo del input. Voy a poner ingreso, por ejemplo, igual a input, ingrese un número, ¿ya? Cierto, algo que no les he mencionado, pero es muy importante, es nunca, por favor, nunca usen la ñ cuando programen en algún lenguaje. Nunca. Porque pueden llegar a tener conflictos al momento de, o sea, si es un lenguaje compilado, de compilarlo, o si es un lenguaje interpretado al momento de interpretarlo. Nunca pongan el nombre de una variable, o sea, en el nombre de una variable nunca pongan la ñ,
Y si es posible, cuando escriben un string, tampoco, a pesar de que ahí sí se puede manejar, pero en una variable sí, por favor, nunca lo hagan. A pesar de que les funcione, nunca lo hagan. No es correcto, ya que todos estos lenguajes son hechos en inglés, entonces pueden llegar a tener conflictos con la ñ si es que no son compatibles para este conjunto de caracteres que involucran la ñ. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la condición. Entonces, yo ingreso y ya lo tengo como INT. Entonces, lo que Dani decía, era de ya directamente hacer esto, como que, bueno, ingreso debe estar entre 40 y 80. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Ingreso debe estar entre 40, ya debe ser menor a 40, que diga ingreso debe ser mayor a 40 y debe ser menor a 80. Entonces aquí yo ya le estoy diciendo que está entre estos dos números. En Python, si no me equivoco, sí se puede usar esto, ¿ya? O sea, no sé si me estoy confundiendo el lenguaje, pero si no me equivoco, en Python sí podemos hacer esto, porque de hecho hay otros lenguajes en los que no podemos poner una condición así. Entonces, bueno, ingreso está entre 40 y 80. Aquí le estoy diciendo que está entre 40 y 80, pero a su vez debe ser diferente de 60. Entonces aquí le tengo que decir and ingreso debe ser diferente a 60. Ok, pero si se dan cuenta, esta es una condición. Y luego aquí viene otra que me dice o debe estar entre menos 25 y menos 70, pero diferente de 35. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ponemos aquí un paréntesis y luego aquí ponemos or, ya abrimos paréntesis porque es otra condición, y preguntamos, ingreso, ya, ingreso está entre 25, entre menos 25, ya, y menos 70, ya, y es diferente de menos 35. Diferente de menos 35, ¿ok? Ya, cuando me dice además, debe ser divisible para 2 y el número elevado al cuadrado debe ser menor que 1100, el además, ¿qué me indica? Me indica que es una condición que sí o sí se debería cumplir, al menos así como yo la entiendo. Entonces aquí iría un and, abro paréntesis y digo, ¿cómo sé que un número es divisible para 2? A ver, ¿quién me ayuda con esta condición? Quiero saber si entendieron los operadores anteriores. Ahí ¿Quién me pone ayuda cuando con el esta condición? módulo del número es igual a 0. Entonces ahí es divisible para 2. Ajá, en efecto. Entonces sería ingreso divisible para 2, esto, tal que 0. Entonces aquí que yo estoy preguntando, si el módulo de ingreso con 2 es tal que 0, ahí yo sé que es divisible para 2. Entonces me está diciendo, además, debe ser divisible para 2 y el número elevado al cuadrado debe ser menor que 1100. El número elevado al cuadrado, nosotros ya vimos que sería poner ingreso, 2, asterisco, asterisco, elevado al cuadrado, tal que, no, perdón, menor que 1100. Menor que 1100. ¿Ok? Aquí mi recomendación es que esto lo pongan dentro de un paréntesis, a pesar de que no vimos por cuestiones de tiempo ¿cómo es? Se me Carlos, por si fue. acaso, en la condición donde está entre menos 25 y 70, los Ajá. símbolos no deben ser invertidos, los de las relaciones. ¿Cuál? Los símbolos de Entre... mayor que O debería ser el contrario, no menor, sino menos menor. Ok, 70 sí, sí. y menos O Sí, 25. bien invertir los números y ponerle menos 70 adelante y el menos 25. sí, es verdad, en eso tienen razón. Sí, error De la capa me web. dio un bug. Está bien, sí, es verdad, es correcto porque 70 es mucho menor. Ya. Bueno, ahora sí, a lo que decía era que ingreso
a pesar de que no vimos la prioridad de los operadores, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, ya siempre es recomendable que pongan entre paréntesis si hacen una operación que quieren que se ejecute y luego quieren compararla con otra, como hemos hecho aquí, ¿ok? Entonces, aquí ya estaría básicamente nuestra condición completa y lo que me dice básicamente es que al final imprima la condición. Ay, no sé por qué le puse tilde aquí. Tampoco pongan tilde. No es bueno poner tilde. Ya. Al tipear se me fue. Pero no pongan tilde. Cuando pongan el nombre de una variable, tampoco les pongan tilde ni ñ. Mucho ojo con eso. Ni tilde, ni ñ, ni letras muy raras. Entonces, bueno, entonces básicamente me está diciendo que haga eso. Entonces, si yo imprimo esto, ¿ya? Ah, es que me quedé con lo que está acá del error de acá. Voy a comentar esto, ¿ya? Ah, y aquí puedo destacar algo muy importante. Si ustedes tienen un error anterior en su programa, lo demás del programa no va a funcionar, como me acabo de pasar aquí. Si se dan cuenta, se ejecutó lo que estaba acá, pero como esto tenía un problema, o sí, esto tenía un error, entonces lo de acá no se ejecutó. Entonces, mucho ojo con eso. Ya, entonces aquí ya me dice, ingrese un número. Ahora vamos a ver uno que ingreso, porcentaje 2, eso debe darme false, por tanto, ya. En teoría, si yo ingreso un número que no es par, ya que si yo como 3, debe darme false. Ajá, me da false, ¿ya? Entonces la condición es correcta. Si quieren, podemos seguir probando para más cosas, qué sé yo, menos 26, por ejemplo. Esto me da true. ¿Por qué? Porque aquí esta condición me da verdadero, me dice que ingreso es menor, entonces esto no importa si esto no importa si es falso o verdadero, con tal de que esto ya me dé verdadero, entonces aquí este OR me va a dar verdadero. Y ahora vamos con lo de acá, porcentaje 2, si es par, entonces me da verdadero. Y el ingreso elevado al cuadrado, 26 al cuadrado, al parecer si es menor que 1100. Bueno, si es menor, porque, no, pues, pero si es un número negativo, se hace, bueno, vamos a asumir que es menor, entonces ahí me salió que es verdadero, ¿verdad? Pero algo que quiero que vean aquí, más que lo de la operación y la condición, es que se pueden dar cuenta que esta condición es demasiado grande, o sea, demasiado grande, porque van a existir programas, aunque no es muy común que existan, o sea, cuando ustedes hacen y cuando vean lo de las condicionales y todo eso, cuando vean, siempre cuando ven un condicional grande, eso generalmente es horrible. No muchos programas aplican condiciones grandes, pero en el caso de este, supongamos que tengamos una condición así de grande o aún más grande. Ponerlo dentro de una condición podría llegar a ser o sea, muy aturdidor, o sea, puede aturdirnos demasiado. Entonces, quiero que alguien me diga cuál sería la forma correcta o cuál sería una forma de optimizar esto o de mejorar toda esta condición grandota con algo que nosotros ya hemos utilizado previamente. ¿Cuál sería una forma de poder arreglar esto para ponerlo en condiciones que yo pueda llegar a entender? A ver si alguien pueda decir. Vamos a ver el chat, si alguien ha dicho algo. A ver, alguien me menciona con index. No, mira, fíjate que con index es para buscar algo dentro de un string. Ajá. Entonces, o sea, a lo que quiero llegar es que al ser la condición muy grande, lo que nosotros podemos hacer es algo que en programación siempre se usa bastante y es algo llamado dividir y conquistar. Dividir toda esta condición en subcondiciones almacenadas en variables, en nombres de variables que yo pueda llegar a entender, y así aquí dentro yo simplemente voy a poner el nombre de las variables en lugar de toda esta cadena de texto. En lugar de toda esta cadena de texto. ¿Ok? Entonces, sí, en lugar de toda esta cadena de texto. Entonces, ¿cómo hago esto?
lo que yo puedo hacer es crear condiciones, subcondiciones, qué sé yo, eh, poner aquí, o sea, para términos simples, voy a poner con uno, por ejemplo, que con uno yo sé que es esto, ¿ya? Entonces yo cojo y la pongo acá. Entonces, con 2, que es lo que está acá, vengo, cojo y lo pongo acá. Ya. Con 3, vengo, cojo lo que está acá y lo pongo aquí dentro. Entonces aquí yo ya tengo mis 3 condiciones y lo único que puedo hacer es, en lugar de hacer todo engorroso en toda esta condición grandota, entonces yo lo que puedo hacer es con 1, luego pasarle acá con 2, ya, y luego pasarle acá con 3, con 3. Y ahí, en teoría, me va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué número le había ingresado antes? Menos 26. Si se pueden dar cuenta, el mismo resultado, y ahora la operación es mucho más legible. Y de hecho aquí quizás puedan ponerle un nombre de variable mucho más chévere, o quizás aquí poner un comentario diciendo como que esto es lo que está aquí, para que sepan que se refiere a esa condición, y así sucesivamente con las demás, ¿ok? Entonces, eso básicamente era a lo que quería llegar. Entonces me gustaría saber si hasta aquí todos tienen claro lo que hemos visto, porque por cuestiones de tiempo ya voy a pasar al último tema que queda el día de hoy, pero de todas formas yo les dejo los ejercicios ahí para que puedan llegar a practicar. Entonces, preguntas. Era practicar. Sí, así es. Bueno, entonces como por el momento no hay preguntas, ya lo que les quedaría es practicar. Vamos a ir al siguiente tema. De todas formas, ya les pasé el drive. Ahí hay una serie de ejercicios. Creo que no están las soluciones, pero ya voy a intentar a lo largo de esta semana pasarles las soluciones también. Ya, pero igual, bueno, eso con los ejercicios. Ahora vamos a pasar al siguiente y último tema, que va a ser muy importante para la siguiente clase, ya que aquí van a utilizarlas bastante, que son las listas. Ok, algo que hay que entender de las listas es a partir de qué surgen. O sea, las listas a partir de qué problema, o bueno, de qué solución surgen, o por qué problemas surgieron. La cuestión es que supongamos que yo quisiera tener, supongamos que yo tengo información de todos los inscritos en este curso, supongamos eso, ¿ya? Pero poner cada uno dentro de una variable para luego saber su nombre y todas estas cosas puede llegar a ser complicado. O sea, supongamos que yo quiero tener, o sea, tener a todos, perdón, tener a todos los inscritos, no sé, quiero imprimir los nombres de todos los inscritos. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Hacer print, ya el nombre de una persona, bla, 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 el nombre de otra y así sucesivamente. Y eso es un proceso muy engorroso porque no tenemos toda esta información almacenada en un lugar. Entonces, como no tenemos esta información almacenada en un lugar, se nos va a hacer demasiado extenso poder hacer la impresión de esos nombres. Pero para ello surgen las listas. Las listas son un tipo de dato en Python que me ayuda a almacenar valores de todo tipo. O sea, yo puedo almacenar una colección de números, puedo almacenar una colección de strings, incluso puedo almacenar, ojo con esto, incluso puedo almacenar strings y números en una misma lista, ¿ok? Por eso puse aquí que las listas permiten cualquier tipo de dato. Y algo más que quiero que sepan de las listas es que las listas son mutables. ¿A qué me refiero con esto? A diferencia de los strings, que no son mutables, que ya les voy a explicar mejor a qué me refiero con esto. Con mutables me refiero a que yo puedo agregar información a esta lista.
Es decir, que si yo tengo grades igual a 88, 72, 93, 94, yo puedo agregar más valores a esa lista y no voy a tener ningún problema. A la final, grades va a contener la misma lista con esos valores agregados. Pero si yo tengo un string, perdón, nosotros ya vimos cómo concatenar. La cuestión con los strings es que ustedes no pueden, qué sé yo, hacer un punto add y agregarle una palabra, porque no son mutables. Los strings son fijos, o sea, ustedes hicieron un string y ahí se queda, no pueden cambiarlos por nada. Y el punto es que esto es importante que ustedes entiendan, porque vamos a ver que a las listas ustedes también les pueden cambiar, qué sé yo, supongamos que yo no quiero ya este valor en esta posición. Ok, entonces cambiemos el valor que se encuentra en esta posición por, qué sé yo, 5. Ok, entonces vamos a poder hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues al igual que los strings, las listas funcionan con índices positivos y negativos. Es decir, si yo quisiera acceder al primer valor de esta lista, yo pudiera poner grades, así como lo hacíamos con los strings, grades de 0. Entonces, esto me va a botar el valor de 88. Si quisiera el 72, grades de 1, si quisiera el 93 y así sucesivamente. Incluso también puedo usar los negativos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahorita. Y de hecho, también pueden hacer lo mismo que los strings. Sacar sublistas, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quiero los grades que se encuentran desde 1 hasta el 3, entonces cojo 1, 2 y 3. O sea, me cogería solo estos de aquí. Entonces, cogería 72 y 93. ¿Ok? Quiero que esto lo tengan muy claro porque a la final, a la siguiente sesión, ya van a trabajar con las listas, ¿ok? Entonces vamos a poner en práctica ciertas de estas cositas. Y bueno, lo que decía, supongamos que tengo una lista de, qué sé yo, voy a hacer una lista mezclada, ojo, voy a hacer H, 1,2, 1,3, 12. A ver, aquí tengo un error de que, ya, es que aquí escribí mal un carácter. Ya. Ahí está. Creo que alguien tiene activado el micrófono y se lo escucha cantando. No sé quién es. A ver. Ya, gracias. A ver. Entonces, ya, supongamos que tengamos esta lista, ¿ok? Y supongamos que yo quiero agregar más valores a esa lista. ¿Cómo lo hago? Las listas tienen una función que se llama add y yo puedo hacer l.add. A ver, no, perdón, no add, estoy confundido. En otro lenguaje es add. En Python ustedes hacen un append, ¿ya? Entonces con el append ustedes ya ingresarían su valor en las listas. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar, qué sé yo, una palabra, hola, entonces si yo luego imprimiera esta lista, se van a poder dar cuenta que, déjenme comentar lo que tenía acá. Ay. Ya si ustedes hacen el append, ya, e imprimen esa lista, se pueden dar cuenta que me imprime el valor de la lista con el hola. Entonces, si yo luego acá, antes de hacer el append, imprimo L, se pueden dar cuenta que me va a imprimir lo que tenía en ese momento en la lista y luego en el otro print ya con el valor agregado. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en mente, porque estos son valores, estas son funciones que van a usar la mayoría del tiempo para utilizar listas. Ahora, si se dan cuenta que yo aquí puedo poner en las listas un montón de cosas y bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar el valor o sea, yo quisiera cambiar el valor de este índice, por ejemplo, de 3? Ya yo sé que 3 se encuentra en la posición 0, en la posición 2. Entonces, si yo ya no quisiera que 3 se encuentre ahí, yo lo que puedo hacer es L de en donde se encuentra el 3, que es en la posición 2, decirle, oye, en la posición 2 de esta lista, cámbiame a, qué sé yo, un string que me diga, no sé, un XD, ¿ya?
Entonces, al momento de imprimir la lista, se van a poder dar cuenta que el 3 ya no existe y en lugar del 3 ahora se encuentra el XD. Y a esto me refiero con la mutabilidad de las listas, porque si ustedes quisieran hacer lo mismo con un string, por ejemplo, tienen un string igual a, qué sé yo, hola, y yo quisiera cambiar la H del string, yo no puedo hacer A de 0 igual a, qué sé yo, K, perdón, igual a K, por ejemplo, porque al imprimir esto, ya voy a comentarlo de acá. ¿Por qué puse esto? ¿Qué tiro? Ya, al imprimirlo de acá, se van a poder dar cuenta que va a salir un error. ¿Por qué? Porque para los strings no está permitido hacer esto, porque no son mutables, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto porque mucha gente se puede llegar a confundir. Igual, les recomiendo leer el enlace que les pasé porque ahí hay varios métodos que podemos usar con los strings, de los cuales podemos también utilizar una función que se llama replace para poder reemplazar, qué sé yo, la H por una K, ¿ya? En este caso hay que hacer funciones, pero con las listas no es así. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Déjenme ver qué más tengo planificado, porque ya estamos a punto de terminar. Ahí. Aquí. A ver. Bueno, y algo más que tenía planificado es la búsqueda. Supongamos que ustedes quieren buscar dentro de una lista algún elemento, qué sé yo, en dónde se encuentra, qué sé yo, en esta lista, en dónde se encuentra FP. Entonces yo lo que le puedo decir a Python es coger la lista, decirle punto index, dónde se encuentra, dime dónde se encuentra FP y me va a devolver el valor de dónde se encuentra FP. Ojo que con las listas ustedes no pueden usar find. Find solo las pueden usar con los strings. Con las listas ustedes solo pueden usar index. Mucho cuidado con eso. Y asimismo, como en los strings, se les puede caer en el caso de que no exista FP. Ya se les puede caer el programa. Y vamos a hacer una prueba, porque supongamos que, no sé, voy a hacer un A, voy a almacenar, no sé, índice A igual a, vamos a buscar index de, qué sé yo, mi nombre, por ejemplo, que no existe en la lista, Carlos. Entonces, si yo luego imprimo ese índice, ya vamos a poder darnos cuenta que va a salir un error, porque me está diciendo Carlos is not in list, que Carlos no se encuentra en la lista, ¿ok? Entonces, pero si yo pusiera, qué sé yo, ¿cuál sí se encuentra aún? La H creo que aún se encuentra, ajá, la H. Entonces, ahí sí me va a botar el índice, que es el 3. Entonces, ojo con esto, ¿ya? Entonces, sigamos, que se nos acaba el tiempo. Ya, y ya, para terminar, esto de aquí no lo vamos a ver aquí. Creo que Alex lo puede abordar la siguiente semana porque es algo muy interesante. Entonces, nosotros vamos a llegar hasta ordenamiento, ¿ya? Supongamos que nosotros queremos ordenar una lista, ¿ya? Queremos ordenar una lista. Hay dos modos de hacerlo. Ustedes pueden ordenar la lista de manera in place y saben que no, yo creo que este no es el término correcto, vamos a decirle no in place, no estoy seguro, ¿ya? In place y cuando no es in place, ¿ya? Y cuando no es in place. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Me refiero a que supongamos que tenemos una lista de números, vamos a hacerlo directamente, voy a comentar todo lo que tengo aquí, una lista de números, L igual a una lista de números, 1, 2, qué sé yo, 56, 5 y 7. Y 7, ¿ya? Supongamos que yo tengo una lista de números y yo quisiera ordenar la lista, pero yo quiero ordenar la lista sin alterar la variable L, o sea que me ordene sobre la misma lista. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Puedo decirle L.sort, ¿ya? Y este punto sort lo que me va a hacer es ordenar la lista, si no me equivoco, de mayor a menor. A ver, vamos a ver. De menor a mayor, perdón. De menor a mayor. Si se dan cuenta que me ordena la lista de menor a mayor. Sin embargo, no me ha alterado para nada
la variable L. O sea, la variable L sigue existiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que, no me, que lo único que ha hecho es ordenar la lista que se encuentra dentro de esa variable. Ahora, supongamos que yo no quiero alterar L, sino que quiero tener la lista ordenada en otra variable. O sea, qué sé yo, poner a una variable lista ordenada. Ustedes con L.sort no pueden hacer esto, que yo lo he visto mucho y siempre se equivocan con esto. Ustedes no pueden hacer, qué sé yo, lista ordenada igual L.sort y luego querer imprimir lista ordenada, porque esto les va a dar un tipo de dato none o non. O sea, non es un tipo de dato en Python que hace referencia a que no existe nada, o sea, simplemente no te ha devolvido, no te devuelve nada la función o no te devuelve nada la variable o la variable no contiene nada, ¿ok? Entonces, si ustedes hicieran esto, porque supongamos que no quieren alterar el estado de esta lista, sino que quieren ordenarla sino que quieren generar una nueva lista ordenada, ya ustedes no pueden hacer esto, por precisamente lo que dije anteriormente, que L es una operación o una función in place, o sea que funciona sobre el mismo lugar, sobre la misma lista. Pero lo que yo puedo utilizar es otra función que se llama sorted, que lo que me hace es, bueno, yo escribo sorted y yo puedo pasarle a sorted dentro de sorted la lista y eso me va a generar una lista ordenada, ¿ok? Entonces se pueden dar cuenta que ahí tengo la lista ordenada y si yo luego quisiera imprimir L, ya si yo luego quisiera imprimir L, ahí se pueden dar cuenta que mi lista original no se ha alterado para nada, pero mi otra lista que he generado sí, y es precisamente eso lo que quiero. Entonces, dependiendo del caso que ustedes quieran, van a llegar a utilizar el uno o el otro, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente eso, lamentablemente no podemos continuar con los ejercicios, pero a lo largo de esta semana voy a subir también el video anterior y pasar la resolución de los ejercicios, así que deben estar atentos al WhatsApp. Entonces, eso, hasta aquí hemos llegado y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Mm, Podría, no sé, copiar y pegar el último pedacito de, al menos lo de la lista. ¿Qué cosa? El primer ejemplo de lista que te ha comentado. Pasarlo por aquí por el chat un ratito. Ah, ya, claro. Sí. A ver, déjame ver. Ah, déjame descomentártelo. Ah, algo que no mencioné y que es importante, y es que ustedes solo pueden ordenar listas que contienen el mismo tipo de dato. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar L, me va a salir error, porque no existe comparación entre un string y un número, porque, o sea, ya lo vimos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Ya, no sé, ¿algo más que quieran saber No, antes de muchas terminar? gracias. Ya. Bueno, entonces, eso ha sido todo por hoy. Les recomiendo bastante que lean y les voy a pasar un link en donde muestran más sobre las listas. Les recomiendo que lean porque a pesar de que en este curso tratamos de abarcar todo lo necesario, no vamos a alcanzar porque Python es un lenguaje muy extenso, entonces también requiere que hagan algo de trabajo autónomo para que puedan entender. ¿Ok? Entonces también ya les voy a pasar el link para que lean más sobre listas y bueno, eso sería todo. Creo que alguien mencionó algo en el chat, déjenme ver. Append delay tiene que estar. Carla, ¿a qué te refieres con que append delay tiene que estar? O creo Eso, que, eso fue anterior, ya, eso ya pasó. pero ya lo entendiste. Sí. Ah, ya, genial. Bueno, entonces chicos, nos vemos la próxima semana. Alex va a continuar el día sábado y yo el domingo, como siempre. Y pilas, repasen y traten de resolver los ejercicios. Muchas gracias. Oh. Bien, cuídense.
Bien, buenas tardes con todos, pasen bien, chao.